Esta es la segunda presentación que forma parte del material de apoyo para facilitar el desarrollo de la asignación del diseño del eje de una caja reductora de dos etapas conformada por engranajes cilíndricos de dientes rectos. Habla para ustedes el profesor Oscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. El esquema de la tarea aparece ahí reflejado con el plano de conjunto de una caja reductora de velocidades de dos etapas de transmisión. Habíamos dicho que la primera etapa está conformada por el engranaje que es la pieza número 6 y el engranaje que es la pieza número 20, la rueda. Este sería el piñón, la pieza número 6, la 20 sería la rueda de la transmisión. Y la segunda etapa, que sería el engranaje número 19, que es el piñón de la segunda etapa de transmisión, y la pieza número 9, que sería la rueda de la segunda etapa de transmisión. Y la tarea consiste en el diseño de este eje intermedio, considerando que la unión entre la rueda de la etapa número 1 y el eje, así como la unión del piñón de la etapa número 2 y el eje intermedio, se ejecutan mediante ajustes prensados. Ahora, para poder diseñar este eje, hace falta saber cuáles son las cargas que están actuando sobre ese eje para después determinar las reacciones en los vínculos y hacer un trabajo de definición por esfuerzos combinados del diámetro mínimo y de las dimensiones básicas de este eje intermedio. Las fuerzas que van a estar reflejándose sobre el eje producto de la transmisión eh, son las que vamos a tratar de determinar en esta presentación. Para ello hace falta saber cómo se generan esas fuerzas en el caso del contacto de los dientes de una pareja de engranajes cilíndricos en este caso. Fíjense que si nosotros tenemos aquí una pareja de engranajes, en el caso de la pieza número 1 sería el engranaje conductor, es por donde está entrando la potencia. Y la pieza número 2 es el engranaje conducido, es la que está recibiendo la potencia. Entonces, en este punto, que aparece aquí identificado como el punto I, que es el punto donde se está iniciando el contacto entre este diente y este otro diente, aquí hay un contacto desarrollado entre este diente y este otro diente, y aquí acaba de finalizar el contacto entre este diente y este otro diente de la pieza número 2, en el punto donde se está iniciando, fíjense cómo se va a desarrollar el contacto entre este diente y este otro diente no es exclusivamente en este punto, en la medida en que este engranaje gira, conduce la potencia, el punto de contacto se va a desplazar en este engranaje hacia una zona más alejada de la base del diente, y en el caso del conducido se va a desplazar el punto de contacto hacia una zona más profunda del diente. Sin embargo, la unión de todos esos puntos de contacto que se van a ir registrando entre una pareja de dientes de un par de engranajes de transmisión siempre va a estar ubicado en una misma recta, en una misma línea de acción. Esa recta es perpendicular a esta superficie y a esta otra superficie en cada zona en la que ocurre el contacto. Fíjense, si vemos aquí el contacto entre este diente y este otro diente, este punto de contacto también, digamos, está en esta misma línea, en esta misma recta, y esa recta a su vez es perpendicular a esta superficie en ese punto y es perpendicular a esta superficie en ese mismo punto. Esta recta es perpendicular a esta superficie en este punto I y es perpendicular aquí donde se inicia el contacto en el diente del engranaje azul. Hay una animación, una recreación que podemos ver para ilustrar esto, porque a veces es difícil de visualizar o de entender, porque uno tiene la tendencia a pensar que el punto describiría una trayectoria circular, pero no es así. Fíjense esta recreación donde se ve que el punto de contacto se va desplazando, pero se mantiene en una misma línea recta. El hecho de que esa línea recta o esa recta que forma parte que es perpendicular a las dos superficies en contacto se mantenga sin variar su inclinación es uno de los requisitos de lo que se conoce como acción conjugada. La acción conjugada es la que permite el funcionamiento de una pareja de engranajes en transmisión de potencia
eh, manteniendo una relación de transmisión constante, o sea, sin sobresaltos, sin discontinuidades, sin variabilidades, ¿no? Entonces, esa característica de que se mantenga esa recta de acción, esa recta de presión invariante en su inclinación, es una de las condiciones para la acción conjugada y es una de las condiciones que permiten el definir la geometría de los dientes de los engranajes. O sea, los dientes de los engranajes tienen una geometría muy específica que se denomina geometría evolvente, que permite esa acción conjugada entre dos superficies curvas en contacto. Entonces, en esa dirección de esa recta es que se van a producir las cargas de interacción entre estos dos engranajes, que a su vez son las cargas que se van a transferir o que se van a trasladar a los respectivos ejes. Esta fuerza que se están produciendo del contacto entre este piñón y esta rueda va a generar fuerzas en el eje intermedio, pero también va a generar fuerzas en el eje de entrada. En el caso del eje intermedio son fuerzas de acción, en el caso del eje de entrada son fuerzas de reacción, porque este engranaje es el engranaje conductor. Está transmitiendo las fuerzas de acción al engranaje conducido y está recibiendo de vuelta las cargas de reacción de producto de esa interacción. En esta ilustración, esto es una fotoelasticidad que permite ilustrar, digamos, cómo se distribuyen los esfuerzos en un contacto de dos engranajes. En este caso es una cremallera porque es un engranaje como de superficie recta, que sería como un engranaje de diámetro infinito, vamos a decirlo de esa manera, una cremallera. Va a haber dos zonas de esfuerzo, que una de ellas es donde está ocurriendo el contacto entre las dos superficies curvas y la otra es la base del diente debido al esfuerzo que se produce por esta carga de contacto, tomando en cuenta los dientes como si fueran elementos en voladizo, a flexión. Entonces aquí tenemos los esfuerzos que se producen en la base del diente de arriba y aquí tenemos los esfuerzos que se producen en la base del diente de abajo. Pero fíjense que aquí también se puede notar ya una cierta inclinación de la línea de fuerzas, ¿no?, que produce esa imagen bien ilustrativa de las cargas que se están produciendo ahí. Vamos a estar trabajando entonces en esta primera etapa de transmisión y vamos a estar trabajando en la segunda etapa de transmisión para conocer los detalles de las fuerzas que se están transfiriendo al eje intermedio. Para proceder con la definición de esas cargas tenemos que postular un sentido de giro de todos estos ejes, de todas estas piezas, ¿no? Una caja de transmisión puede funcionar en los dos sentidos, puede funcionar con este eje girando hacia la derecha o este eje girando hacia la izquierda, y los esfuerzos que se van a producir son exactamente los mismos, ¿no? Orientaciones diferentes, pero como es una pieza cilíndrica, van a producir los mismos efectos. Vamos a postular que la velocidad de entrada tiene esta orientación, considerando la velocidad angular como un vector, es una magnitud vectorial. Si esta es la orientación, entonces este punto de contacto, aquí, está entrando a la pantalla y este punto del mismo engranaje de entrada, del mismo piñón de entrada, está saliendo de la pantalla. Si este punto de contacto de los dos engranajes está entrando tanto para el piñón como para la rueda. Entonces, la acción de la rueda va a ser girar si este punto es el que está, si en este punto la velocidad tangencial está entrando a la pantalla, entonces va a producir sobre el eje intermedio una velocidad angular que va a tener sentido inverso al de la entrada, al vector de la velocidad angular de entrada. Y de la misma manera, como todo este eje y sus elementos acoplados giran solidariamente, entonces este piñón, que es el piñón de la segunda etapa, va a estar girando con este sentido de velocidad angular. Por lo tanto, va a producir sobre el eje, digamos, el eje de salida y también el engranaje o la rueda de la segunda etapa de transmisión, va a producir un sentido de giro que va a ser este. De la velocidad angular de salida va a tener el mismo sentido que la velocidad angular de entrada, pero la velocidad angular del eje intermedio va a ser en sentido inverso. Eso es importante
para definir las fuerzas que van a estar actuando tanto en esta zona de acople del piñón de la segunda etapa, como en esta zona de acople de la rueda de la primera etapa. En este caso de la primera etapa, el engranaje que está montado sobre el eje intermedio es el engranaje conducido, mientras que en este caso del piñón de la segunda etapa, este es el engranaje conductor. Entonces, este engranaje, que es la rueda de la segunda etapa, de la primera etapa, va a estar recibiendo las cargas de acción de este contacto que se está produciendo con el piñón. Mientras que en la segunda etapa, este piñón, que es el conductor de esa segunda etapa, va a estar recibiendo las fuerzas de reacción de esa interacción con la rueda de esa segunda etapa. Esta imagen ilustra digamos, el concepto de lo que es el ángulo de presión, que sería el ángulo que forma la recta que es tangente en el punto de contacto de las dos circunferencias primitivas que definen la geometría de los engranajes con la recta de presión, que es donde actúan las fuerzas de contacto. Aquí sí se puede apreciar, fíjense, esta línea punteada que está aquí define la circunferencia de base del diente del engranaje, que es una circunferencia que es tangible, se puede, digamos, palpar en la base de los dientes de los engranajes. Esta circunferencia que está aquí, esta que viene definida por acá, es la circunferencia externa del engranaje, que es la que viene definida por el extremo de los dientes de los engranajes. Lo mismo para un engranaje que para el otro. En este caso, del engranaje de abajo, esta sería su circunferencia externa, esta que está aquí sería su circunferencia de base. Sin embargo, el concepto de circunferencia primitiva es una circunferencia imaginaria, porque no la podemos tocar, no es una circunferencia palpable, tangible, como la de base o como la externa, pero es una circunferencia que sirve para definir la cinemática de la relación de transmisión. Esta es la circunferencia primitiva del engranaje de arriba, esta que arranca aquí, y esta que está aquí sería el origen de la circunferencia primitiva, en esta imagen, del engranaje de abajo. Entonces, en este punto, las dos circunferencias primitivas son tangentes. Y de esa tangencia se origina esta recta que da pie para la definición, a su vez, del ángulo de presión en relación con la recta de presión. Entonces, ese concepto del ángulo de presión es interesante porque involucra o está referido al punto de tangencia de dos circunferencias imaginarias, pero desde las cuales se origina a su vez la cinemática de la transmisión de los engranajes. Importante para todo esto es el concepto de la relación de transmisión. Vamos a suponer que tenemos las dos circunferencias primitivas de los engranajes, que repito, son circunferencias imaginarias. También podemos decir en este caso, para ilustrar el concepto de la relación de transmisión, que vamos a hablar de dos discos en contacto por fricción en el punto de tangencia. Entonces, este que está aquí arriba tendría un radio R1, este que está abajo tiene un radio R2. El engranaje de arriba, el azul, va a estar girando en este sentido, por lo cual, y también vamos a definir que es el engranaje conductor por donde está entrando la potencia, lo cual significa que el de abajo sería el engranaje conducido, giraría en sentido inverso y se mantiene esta relación de transmisión. Pero en este punto de tangencia, la velocidad tangencial del engranaje de arriba, de la circunferencia primitiva, del engranaje de arriba y de la circunferencia primitiva del engranaje de abajo, la velocidad tangencial es exactamente la misma. En ese punto, en ese instante, la velocidad instantánea tangencial es la misma. Por lo tanto, si las velocidades tangenciales son las mismas, entonces podemos decir que la velocidad tangencial en 1 es igual a la velocidad tangencial en 2, y si escribimos las expresiones de las velocidades tangenciales en función de las velocidades angulares, podemos decir que la velocidad angular 1 por el radio 1 va a ser igual a la velocidad angular 2 por el radio en 2. De aquí se extrae el concepto de lo que es la relación de transmisión, que no es más que una relación de velocidades. La relación omega 2 entre omega 1, también puede ser convencionalmente omega 1 entre omega 2, no hay ningún problema en que eso sea así. Cuando es una relación, una caja reductora de velocidad, normalmente se expresa la velocidad de salida entre la velocidad de entrada. Si es una amplificación, entonces vamos a tener una relación de transmisión que es tanto a 1, y si es una reducción, vamos a tener una relación de transmisión
que es 1 a tanto, ¿no? Pero de acuerdo a esta expresión, nosotros podemos definir la relación de transmisión como una relación de diámetros. Entonces, este concepto es súper interesante porque fíjense que omega 2 entre omega 1 va a ser igual a R1 entre R2, ¿no? Entonces, el elemento de mayor diámetro tiene menor velocidad. El elemento de menor diámetro tiene mayor velocidad para que se pueda mantener esta relación. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos decir que en una transmisión de engranajes cilíndricos o engranajes cónicos convencionales, la potencia es prácticamente la misma. No hay mayores pérdidas por la transmisión si se mantiene lubricado, si se mantiene en buen funcionamiento y en buen diseño. Entonces la eficiencia podemos decir que es igual a 100%, por lo tanto la potencia en 1 va a ser igual a la potencia en 2. Y si expresamos la potencia como se expresa para el caso de sistemas mecánicos rotativos, vendría definida por el momento torsor por la velocidad angular en 1, va a ser igual al momento torsor por la velocidad angular en 2. De aquí se puede también extraer otra expresión de la relación de transmisión. La relación de transmisión de velocidades también se puede expresar como una relación de transmisión de torques. Entonces, el elemento de menor tamaño tiene mayor velocidad y tiene menor torque. El elemento de mayor tamaño tiene menor velocidad y tiene mayor torque. O sea, estas expresiones son equivalentes. Ahora, nosotros podemos tener diferentes casos de contacto entre engranajes que nos permite definir las fuerzas de interacción en diferentes orientaciones. Fíjense, si tenemos este engranaje como engranaje conductor y tenemos este que está aquí como engranaje conducido, la fuerza de acción se va a generar con esta orientación. Esta es la fuerza que va a estar recibiendo el engranaje conducido. Pero el engranaje conductor va a estar recibiendo las fuerzas de reacción, ¿no? O sea, está girando en este sentido, pero está recibiendo unas fuerzas en este sentido. Parece contradictorio, pero es así, porque son fuerzas de reacción las que está recibiendo el engranaje conductor. El engranaje conductor siempre recibe las fuerzas de reacción. El engranaje conducido recibe las fuerzas de acción. Entonces, fíjense los sentidos de giro. Vamos a ver este segundo caso. En este segundo caso, vamos a suponer que el engranaje de abajo es el conductor y el engranaje de arriba es el conducido. En este caso, el engranaje de arriba está recibiendo las fuerzas de acción, mientras que el engranaje de abajo está recibiendo las fuerzas de reacción. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la orientación de estas fuerzas también se va a trasladar a los respectivos ejes. Entonces, en el caso de la tarea tenemos estos dos casos justamente. Un engranaje que se comporta como conducido y un engranaje que se comporta como conductor. O sea, justamente en la tarea tenemos estos dos casos. Pero bueno, para complementar la información podemos tener el engranaje de arriba comportándose como conductor, girando en sentido inverso al primer caso, con lo cual se produce una carga de acción en esta dirección y una carga de reacción en esta otra dirección. El engranaje conducido giraría con este sentido. Y el último caso sería el engranaje de abajo actuando como conductor, con lo cual se produce una fuerza de acción que sería la que recibiría el engranaje conducido con esta orientación y el engranaje de abajo recibiría las cargas de reacción. Esta visualización de lo que está pasando y la forma como se orientan esas fuerzas es importante entonces para definir las fuerzas que se van a generar o se van a transmitir a los respectivos ejes, en este caso al eje intermedio que se quiere diseñar en la tarea. Ahora, ¿qué valores tienen esas fuerzas que nos interesa determinar? Bueno, si esta es la transmisión, aquí vamos a suponer que este es el engranaje conductor y este es el engranaje conducido. Entonces, en esta zona de contacto se van a generar, en esta recta de contacto, en esta línea de presión, se van a estar generando fuerzas de acción en esta dirección y fuerzas de reacción en esta otra dirección. Si estamos en la primera etapa de la tarea, de transmisión del caso de la tarea, entonces esta sería la rueda, este sería el piñón y las fuerzas se estarían generando en esta dirección y por tanto esa misma fuerza se transmitiría al eje con el respectivo momento torsor que origina la componente tangencial de esa fuerza. Vamos a verlo en este dibujo. Vamos a dividir el engranaje de abajo y vamos a ver las fuerzas que se están produciendo. Esta sería la fuerza de acción porque es el engranaje conducido y va a tener una componente tangencial y una componente radial.
La componente tangencial F sub T, la componente radial F sub R, y están separadas de la fuerza total por por el ángulo de presión. En el caso del piñón, vamos a tener que esta fuerza en rojo sería la fuerza de reacción. O sea, el engranaje está girando en este sentido, pero está recibiendo unas fuerzas con esta orientación. La fuerza tangencial va en esta dirección, la fuerza radial va en esta otra dirección, y dependiendo de dónde esté ubicado el engranaje con relación al eje, en el caso del eje, el momento torsor estaría entrando por el punto de acople de ese eje y estaría saliendo justo donde está el engranaje. Por eso es que esta fuerza se presenta contraria a la que produce el momento torsor, ¿no? Son fuerzas de reacción. Los ángulos de presión tienen valores normalizados, o sea, se ha llegado a la estandarización de esos valores para facilitar la intercambiabilidad de las piezas a nivel mundial. Y podemos conseguir 20, 22.5, 14.5, algún otro grado algún otro ángulo que pueda haber por ahí. Muy común es el de 20 grados y es el que vamos a utilizar en la tarea. Este ángulo es un ángulo, digamos, de compromiso, estos valores de compromiso entre la carga radial que se va a generar, que no cumple ninguna función útil. O sea, lo que nos interesaría en todo momento sería que fuese una carga tangencial, que es la que va a transmitir momento torsor, pero esta fuerza radial obviamente está ubicada aquí en el punto de origen como componente de esta fuerza total. Cuando yo lo traslado al eje, se traslada como una carga de flexión, que va a originar flexión, mientras que esta fuerza tangencial se va a trasladar como ella misma hacia el eje, más el momento torsor que está produciendo. Entonces tiene un efecto útil, que es mover al engranaje. Pero la fuerza radial es una fuerza con la cual hay que convivir para garantizar la acción conjugada, que obliga a que exista una recta de presión con esta orientación. Si tenemos un ángulo de presión muy grande, vamos a tener una carga radial muy grande. Probablemente tengamos engranajes más pequeños, pero con una carga radial muy grande y una fuerza tangencial menor. Si tenemos un ángulo de presión muy pequeño, vamos a tener engranajes muy grandes. Eso se lo van a ver en el curso de diseño de engranajes en un módulo posterior a este. ¿Cuáles son los valores de la fuerza? Fíjense, normalmente nosotros vamos a comenzar el diseño de cualquier transmisión conociendo los equipos que vamos a acoplar. Esos equipos que vamos a acoplar, por ejemplo, un motor con una bomba, que requieren variables dinámicas y cinemáticas diferentes, que son los que dan origen a, a- a una transmisión mecánica, como explicamos en el módulo en el tema sobre sistemas mecánicos rotativos. Esa, esos datos se conocen normalmente, los datos de esos equipos, porque son los que van a condicionar el diseño de la transmisión y el diseño de los acoples. Y entonces nosotros podemos tener la información de cuál es la potencia del sistema mecánico y su velocidad de giro en cada uno de los ejes. Si conocemos eso, podemos determinar el momento torsor. El momento torsor es la relación entre la potencia y el radio eh, primitivo perdón, entre la potencia y la velocidad de giro. Y si tenemos el momento torsor, lo dividimos entre el radio primitivo de la circunferencia del engranaje y podemos determinar la fuerza tangencial. Una vez que conocemos la fuerza tangencial y conocemos el ángulo de presión, porque lo estamos imponiendo, se impone normalmente antes de iniciar el diseño, se escoge, se selecciona arbitrariamente si tenemos la posibilidad de escoger, o condicionado por la existencia de lo que tengamos en el taller para fabricar o las posibilidades de fabricación de esos engranajes. Entonces podemos tener herramientas para fabricar engranajes que sean de 20 grados, o podemos tener de 22.5, o podemos tener todas, en cuyo caso debemos seleccionarla. Pero el ángulo de presión es un dato que normalmente se impone con anterioridad al diseño de los cálculos de la transmisión. Entonces, una vez impuesto o seleccionado ese valor, nosotros podemos definir entonces calcular la fuerza radial debido a la interacción entre los dientes de los engranajes. Conocida la fuerza tangencial y la fuerza radial, podemos entonces trasladar esas fuerzas al eje. Y ese será el paso
que vamos a ver en la próxima presentación.